Diga conmigo: las alas de la mariposa. Las alas de la mariposa. Mire, cuenta una historia que un hombre encontró un capullo. Estamos aquí, vamos a bajarle un poquito a la música, tantito, bájale. Cuenta la historia que yo no me escucho, no sé si se escucha, yo no me escucho, perfecto. Cuenta la historia que un hombre encontró el capullo de una mariposa y lo llevó a su casa porque quería ver el momento en que la mariposa salía del capullo. Estaba ansioso el hombre. Y un día, este hombre vio que había un pequeño orificio en el capullo. No sé si alguna vez le tocó ver capullo de mariposa, me imagino que sí. Había un pequeño orificio. Y se sentó a observar por un rato muy largo. Y estaba viendo que la mariposa estaba luchando adentro del capullo para abrir ese agujero que era muy pequeño, más grande, porque quería salir. Entonces, el hombre en un momento mira y parece que había cesado de forcejear la mariposa. Y el hombre pensó: se va a morir el pobre animalito, no puede abrir el capullo. Entonces tuvo una idea el hombre, ¿sí? Aparentemente no progresaba la mariposa para salir del capullo. Y en su bondad tomó una tijera y cortó el capullo de la mariposa al lado del agujero para que la mariposa saliera más fácil de allí. Cuando él corta, ¿sí?, él pensó que le había dado, la había ayudado, pero cuando sale la mariposa, se dio cuenta que la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado. El cuerpo estaba muy hinchado y las alas eran muy pequeñas y dobladas. Unas alas pequeñas. Y el hombre esperó a que el cuerpo se desinflamara, las alas se desdoblaran y empezara a volar, pero sin embargo, la mariposa no volaba. La mariposa apenas podía arrastrarse en círculos con su cuerpo hinchado y sus alas muy pobres, muy pequeñas, todas dobladas. Bueno, no podía volar. Lo que el hombre en su bondad no entendió era que la resistencia del capullo para abrirse y la lucha de la mariposa por salir de ese diminuto agujerito era una forma en que se forzaba el cuerpo de la mariposa para que enviara fluidos hacia sus alas, y así las alas podían crecer y que las alas estuvieran grandes y fuertes para poder volar. Déjeme decirle, para las mariposas, el hecho de tener libertad y de poder volar solo viene luego de las luchas. Y este hombre, al privar a la mariposa de la lucha, también la privó de su salud. Hoy quiero hablarte conforme al tiempo difícil que en distintas partes del mundo se está viviendo. Como usted sabe, las noticias de nuestro país y de afuera de nuestro país son bastante desalentadoras, ¿verdad? Pero conforme al tiempo difícil que estamos viviendo en distintas partes del mundo, donde estamos incluidos, cada uno con su lucha, quiero meditar acerca de la soberanía de Dios en nosotros. No solamente en tu vida la soberanía de Dios, pero en nuestra casa, en nuestro país. Yo sé que estamos viviendo luchas, pero Dios nunca nos dijo que nos iba a privar de la lucha. Dios no te corta el capullo. Hay cosas que Dios está haciendo en la lucha. Y quiero hablarte de lo vital de no abandonar la batalla por nuestra fe. ¿En qué momento voy a dejar de pelear por mi fe, por mi vida? En ninguno. ¿La verdad? En ninguno. No abandones la batalla de la fe. Las promesas, mire, Dios quiere que alcances las promesas, la victoria plena sobre tu vida, sobre tu casa. Dios quiere que puedas alcanzar sus promesas, pero ninguna de estas promesas las vas a alcanzar sin antes volverte un luchador o una luchadora. ¿Por qué a veces bajamos los brazos a la hora de luchar?
Hay una instrucción y una promesa de Dios para estos días en los que vivimos. Y está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 al 11. Si usted me acompaña a esta escritura, dice así. Pedro dice: resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Diga conmigo: resistan, mantengan. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Pero Dios, me encanta cómo comienza el versículo 10 en esta versión. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Hermanos, Dios nos ama y el llamado de Dios es a su gloria eterna. Usted siempre tiene que entender que en esta tierra usted es pasajero. Diga conmigo: pasajero. El verdadero llamado de Dios para su vida tiene que ver con lo eterno. El llamado de Dios es el fin de la cuestión. Ahí es donde está su destino. A veces pensamos que todo se termina en la tierra. Y a veces vivimos, no lo pensamos, pero vivimos como si todo se terminara el día que nos vamos. El día que dejamos este cuerpo, pero Dios nos llamó a cosas eternas. Y ahí es donde está tu destino. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es temporal. Las cosas que vivimos, buenas o malas de esta tierra, un día se van a terminar. ¿Cuántos saben que la tierra un día se va a acabar? Y todo lo de la tierra un día se va a acabar. Tal vez algunos de nosotros nos vayamos antes de que todo se acabe. Yo le digo al Señor, hoy hablaba con este pastor que le digo que es un gran amigo, el pastor Abel. Estuvo amagándome con que venían a pasear a Argentina en noviembre, así que le dije: te espero en casa si venís. Y en casa me refiero a la iglesia, ¿no? En nombre de Dios, tremendo. Y hablábamos hoy y decíamos: mirá, yo creo una cosa estamos seguros, tanto él como yo estamos seguros de algo. Nosotros tenemos seguridad en Cristo. Yo creo que cuando lleguen los peores momentos el Señor nos va a llevar. Porque mi llamado es a la gloria de Dios eterna. En la etapa de lo pasajero y de lo temporal, es en la etapa en que usted y yo estamos. ¿Sí me explico? Cada uno, ¿sí? Habemos de diferentes edades aquí, cada uno de nosotros estamos en esta tierra y estamos pasando lo pasajero y estamos en lo temporal. Por eso Pedro, Dios a través del apóstol Pedro, nos instruye a resistir, a mantenernos firmes y a luchar. Eso es lo que nos dice acá. Resistan, manténganse firmes, peleen. El apóstol Pablo antes de irse de esta tierra, cuando él sabía que le quedaba poco tiempo, como decimos a veces, poco hilo en el carretel, él dijo: he peleado la batalla. He mantenido la fe, he guardado la fe. Y quiero hablarte rápido en algunos versículos, no muchos. Quiero hablarte de un libro que a mí me cautiva, este libro, que es el libro de Habacuc. Te voy a hablar de un profeta ante un Dios soberano. Estaba pensando, analizando un poco el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Y tengo una Biblia de estudio de esas viejitas que me la regalaron mis padres cuando yo no había terminado la secundaria todavía. Imagínense. Y esa es se llama Biblia Caribe de Estudio, así se llamaba. Era moderna en aquel entonces, ¿no? Imagínense. Ya parece un jeroglífico egipcio la Biblia, tiene todas las hojas amarillas. Y leyendo acerca de Habacuc, las palabras clave de este libro, me llama la atención, según la Biblia de estudio, las palabras clave del libro de Habacuc son fe. Diga conmigo: fe. Otra de las palabras clave es una pregunta.
¿Por qué? Y otra de las frases, yo no sé por qué le ponen palabras, porque para mí son frases. Otra de las frases claves es, ay de aquel. Fe. ¿Por qué? Ay de aquel. Mire, leyendo el libro de Habacuc, lo leí todo, pero no se lo voy a leer todo hoy, no se asuste. Leyendo el libro de Habacuc me doy cuenta que el profeta estaba atormentado y ofuscado por sus luchas e injusticias en las que vivía. Cuando usted lee Habacuc, mire, le voy a hablar de 3 puntos de Habacuc. Porque si había una persona que cuestionaba a Dios, era Habacuc. ¿Cómo cuestionaba a Dios? Habacuc capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Miren cómo lo dice esta versión. Dice, Señor, bájale un poquito al pie. Está bien, Juanpi, déjalo ahí. Señor, ¿por cuánto tiempo debo clamar pidiéndote ayuda sin que me oigas? ¿Hasta cuánto te pediré que nos salves de esta cruel violencia? ¿Por qué me haces ver siempre maldad y violencia a mi alrededor? Parecía argentino Habacuc, ¿verdad? Donde quiera que miro hay opresión e injusticias, hombres que aman el pleito y la contienda. La ley no se pone en vigor y las cortes no administran justicia, porque los perversos son más que los justos y el soborno y el engaño se han generalizado. Así comienza. Número 1, 3 cosas te voy a hablar en Habacuc acerca de la soberanía de Dios. Número 1, la soberanía de Dios es incomprensible para nuestra mente finita. Mire que Habacuc era un profeta, era un hombre de Dios, era un varón de Dios. Y el varón de Dios, siendo profeta y todo, uno diría, no, la tenía que tener clarísima el hombre. No, ¿qué la va a tener clarísima? Estaba ofuscado, estaba enojado. Le dice a Dios, no entiendo nada de lo que haces, Señor, ¿por qué permitís esta violencia? Estoy cansado de vivir de esta manera. Y casi que parecía a veces el pastor Emanuel orando. Después de mirar la tele un rato. No sé usted, ¿no? Yo hablo por mí. O no después de mirar la tele, pero después de ir al supermercado. Mire, desde que llegué de México no había pisado, tuve tantas cosas para hacer, no había ido a comprar nada. Yo le digo a Mariela, necesito ir a comprar algunas cosas que son esenciales en casa y que no había. Entonces, le digo, voy a ir a comprar ahora. Y cuando voy digo, Señor Jesús, no me fui hace 4 años, me fui hace 3 semanas. ¿Qué pasó? Fui a la carnicería, fui al supermercado, fui a Macro. Mire, entré a Macro y dejé el carro adentro y me salí. Dije, no, espíritu de temor, huye, dije. Espíritu de maldad, huye, le dije. ¿Qué onda? Así estaba el profeta. ¿Por qué tengo que ver todo esto? Y Dios tenía una razón, porque me encanta, porque en Habacuc, en mi Biblia dice la primera queja de Habacuc y después la primera respuesta de Dios. Porque Dios sabe por qué las cosas pasan. Nuestra mente limitada no alcanza a comprender las decisiones de Dios. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué tuvieron que entrar un montón de terroristas en una nación en un fin de semana de puente, como si estuviéramos aquí? Imagínense si estuviéramos aquí todos en un fin de semana largo o en el verano, de repente entraron esos terroristas, mataban gente, niños, cosas irreproducibles. Me tocaron ver algunos videos que dije, no sé para qué los vi. Fue muy feo. Y uno piensa, ¿por qué pasa eso? Y a veces les cuestionamos a Dios sus decisiones, se las reclamamos. Pocas veces aceptamos lo que Dios dice como parte del plan para nuestra vida y beneficio. Decimos, Señor, ¿por qué?
Bueno, a esto que acabamos de leer de Habacuc, donde les cuestiona todo a Dios, Dios le responde en los versículos 5 al 11 que iba a usar a los caldeos para castigar a los malhechores de Judá. Dios le dice, mira, tengo una razón. ¿Por qué los caldeos? Porque él se estaba quejando de los ejércitos enemigos de Dios y dice, ¿por qué pasa esto? Es que los voy a usar. Los voy a usar. Y el profeta, en lugar de callarse la boca, ahí en mi Biblia está la subdivisión, le dice, segunda queja de Habacuc. O sea, no le alcanzó con una, ahí va la segunda. ¿Cuántos de alguna vez se quejaron más de una vez con Dios? Seguida. En la misma oración. Me le quejé una vez y ahora me le quejo la segunda. Habacuc le dice en el versículo 13 del capítulo 1, tú eres tan puro que no toleras a los que hacen maldades ni te quedas callado ante la injusticia. ¿No? Primero le dice, Señor, mirá lo que vos sos. ¿Acaso permitirás que esos traidores se salgan con la suya? ¿Te quedarás callado viendo cómo los malos acaban con los que son justos? Bueno, esa era su visión. Había algunas cosas que no estaban bien ahí en Judá. Sin embargo, Habacuc enseguida le dice a Dios, Señor, ¿por qué permitís que esto pase así? Y Señor, ¿acaso voy? Y empezó a cuestionar otra vez a Dios. De hecho, en el capítulo 2, versículo 1, estoy saltando muchos versículos. Léalo el libro, es muy, muy interesante esto. Dice, subiré a la torre de vigilancia y me quedaré ahí a la espera de la respuesta que Dios dará a mi queja. Como diciendo, me voy a emberrinchar, me voy a sentar ahí, voy a hacer un berrinche y hasta que Dios me responda no me bajo. Su soberanía muchas veces es incomprensible para nuestra mente finita. Si usted alguna vez le cuestionó a Dios por qué hace las cosas que hace, quiero decirle que Dios no le pide permiso a usted para hacer lo que tiene que hacer. Pero Dios, que es tan bueno con Habacuc, le responde otra vez. Y ahí va mi segundo punto. Le dije que le iba a hablar de 3 puntos sobre la soberanía de Dios, ¿verdad? Bueno, el primer punto es que su soberanía es incomprensible para nuestra mente finita. Segundo punto, su soberanía nos empuja a vivir por fe. Dios le vuelve a responder a Habacuc. En el versículo 2, cuando él después del versículo 1 dice, me voy a quedar acá a ver a qué Dios responde a mi queja. En el versículo 2 de Habacuc 2, mire lo que le dice el profeta. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Versículo 3. Esta visión, diga conmigo, es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, eso Dios le está diciendo esto. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Diga conmigo, el justo vive por fe. Eso dice la palabra. Lo segundo que tenemos que entender es que el justo vive por fe. Y Dios le dice al profeta, el justo va a vivir por fe. Dios, por ser soberano, tiene sus tiempos. ¿Cuántos saben que Dios tiene sus tiempos? No le pide permiso a usted cuándo va a hacer las cosas. Y por ser sabio, sus razones para trabajar en los diferentes ámbitos. Dios trabaja, Dios sabe por qué hace y cuándo hace lo que hace. En el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito institucional, muchas veces Dios trabaja, trata con una congregación, con un grupo, y uno dice, ¿por qué Dios está permitiendo que pase esto? A mí me pasa muchas veces y uno dice, bueno, Dios tiene sus maneras de tratar en los diferentes ámbitos, personal, institucional, familiar, nacional, mundial. Dios sabe por qué hace lo que hace, cuándo lo hace, y no nos va a pedir permiso para hacerlo. Ahora,
¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Ahí le dice Dios a Habacuc, van a pasar muchas cosas, pero el justo vivirá por su fe o por su fidelidad a Dios. ¿Sabe lo que le toca hacer a usted? Creer y seguir siendo fiel a Dios, a lo suyo y a los suyos. Yo le llamo así. Yo tengo que seguir siendo fiel con Dios. Usted dirá, ¿y qué va a pasar con este si gana aquel y si el dólar sube y si esto pasa y si lo otro? ¿Sabe lo que le toca hacer a usted? Siga siendo fiel con Dios. ¿Pero cómo? Siga siendo fiel con Dios. Su soberanía lo va a empujar a vivir con fe. Lo vital para tu vida es no abandonar tu fe ni tu confianza. Dios le responde a Habacuc, mira, hay algo que yo voy a hacer y va a suceder. Quédate tranquilo que lo que yo quiero hacer lo voy a hacer. Lo que yo prometo lo cumplo, mis designios se cumplen, lo que yo digo que va a pasar tiene que pasar y va a suceder. A vos lo que te toca hacer es creerme a mí y seguir siendo fiel. ¿Cuántos alguna vez han escuchado personas que le dicen, no, yo dejé de ir a la iglesia porque no me parecía esto, por aquello, por lo otro? Es que ¿quién te puso a vos para que opines de lo que pasa o no pasa, lo que Dios hace o no hace? O dejé de ir porque yo le pedí a Dios algo y Dios no hizo lo que yo le pedí. O dejé de creerle a Dios por esto. Es que a nosotros lo que nos toca es ser fieles con Dios, creerle. Su soberanía te empuja a vivir por fe. O sea, yo digo lo que voy a hacer cuando yo lo quiero hacer y créeme que espera con paciencia porque lo que yo digo que va a pasar, va a pasar. ¿A vos qué te toca hacer? Seguí siendo fiel. Yo siempre soy una persona que admira mucho a la gente que persevera por años siendo fiel en algo. Me encantó este viaje, encontrarme con unos hermanos que desde que yo era estudiante del Instituto Bíblico, me acuerdo, en la misma congregación, hace muchísimos años que no tenía ni una caña, ni una arruga, ni nada, tenía 19 años, me acuerdo, estos hermanos eran fieles con el Señor, sirviéndole, y de repente llego, ya los encuentro grandes y todo, y sin la misma fuerza, y ya se ven grandes y todo, y ahí están trabajando. Y yo me acerqué con uno y le dije, te admiro, hermano, por tu fidelidad. Eso es lo que Dios te llamó a hacer y ahí seguís haciéndolo. Y pasaron los años, pasaron los pastores por esa congregación, entre ellos yo. Y hoy en día muchas cosas se han movido, pero vos seguís siendo fiel a lo que Dios te llamó a hacer. Qué bendición es ser fiel. ¿Estamos aquí? Tercer punto acerca de la soberanía de Dios a través de Habacuc. Su soberanía, después Dios le sigue respondiendo a Habacuc y le dice todo lo que iba a hacer con los injustos, con los malvados. Ahí Dios le habla. El tercer punto de su soberanía es que nos llena de gozo en el proceso. Porque Dios le dice, espera con paciencia la visión. Pero no tenés que andar con cara de limón exprimido todo el tiempo mientras esperás la visión. ¿Cómo estás, hermano? Aquí estamos, peleándola. Y ahí andamos, ¿no? Como que el mártir que la está peleando. Me encanta porque le dice Dios a Habacuc, séme fiel, pero también en su soberanía lo llena de gozo en el proceso. Mire, el profeta, ante la respuesta de Dios, cambia su actitud. Dios le dice lo que iba a hacer y Habacuc capítulo 3 nos enseña que Habacuc volvió a orar, pero ahora no oró de la misma manera que antes. Cuando Dios le habla, él vuelve a orar y en su oración refleja el cambio. Mire bien, Habacuc 3, 1 y 2. Dice, esta es la oración que compuso el profeta Habacuc para que sea cantada. Ya cambió la cosa, ¿verdad? Antes era una queja, ahora le compuso la letra a una canción mientras oraba. No es lo mismo, ¿verdad? Y dice aquí, Señor, he oído de todos tus hechos poderosos y he quedado
fascinado. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos anteriores. Muéstranos tu poder y sálvanos. En medio de la cólera, acuérdate que tus principales virtudes son la bondad y ¿qué más? Y el perdón. De hecho, la versión Reina Valera dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sabe lo que está diciendo el profeta aquí? Empieza a decir, Señor, ya no pienso. Antes le decía, injusto, Señor, tú no oyes, tú no miras, se te pasa de largo que está pasando todo esto. Ahora él dice, he oído de tus hechos poderosos y he quedado fascinado. Lo que te pido ahora que en medio de lo que está pasando, Señor, vuelvas a obrar como lo hiciste. Ah, qué oración distinta, ¿no? En la ira, Señor, en medio de la cólera, con tanta gente injusta, tantas cosas feas que pasan aquí en este mundo, Señor, acuérdate de la misericordia. Tus principales virtudes son la bondad y el perdón. ¿Sabe qué? Algo cambió adentro. Y eso es lo que quiero hacer esta noche. Podemos quejarnos por lo que está pasando y Señor, qué caro está esto y qué cosa aquello. O podemos pararnos y decir este día, Señor, en medio de todo lo que está pasando, yo sé que tú eres bueno. Y qué interesante porque el versículo 17, de hecho yo le decía a Nancy a ver si se acordaba de una viejita canción que no se acuerda. Si no se le acuerda a Nancy, estamos en problemas. Versículo 17 dice, aún después de tanta destrucción, cuando la higuera se seque y no haya flores ni fruto, cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan estériles, cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. La versión Reina Valera dice, con todo yo me gozaré en Jehová. O sea, no si esto no sucede, con todo lo que pueda pasar, yo me voy a seguir gozando en el Señor. ¿Sabe por qué? Dice el versículo 19, el Señor es quien me hace estar fuerte, me dará la velocidad de un venado. Otra versión dice, me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dice, me dará la velocidad de un venado y me conducirá con seguridad sobre la altura de las montañas. ¿Sabe lo que dice Habacuc? Pase lo que pase, yo puedo ser feliz porque mi Dios sigue siendo el mismo. Y mi Dios, mire, cuando la cosa aprieta, cuando la circunstancia aprieta, ¿sabe lo que hace Dios? Obra en mi vida y me salva. Me da los pies de cierva, la velocidad de un venado y me conduce con seguridad sobre las alturas. De hecho, me acuerdo de esa canción. Nancy no se acordaba, no sé si Ruti se la acordará o alguno que decía, aunque la higuera no florezca, sí, Daniel, ¿te acordás, no? Ni en las vides haya fruto, aunque falte del producto del olivo y los campos nada dieran de comer, las ovejas sean quitadas de la majada. Básicamente es Habacuc. No haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nunca me la puedo olvidar esa canción. Pase lo que pase a mi alrededor, Dios es el mismo. Y si algo aprieta, yo estoy seguro, yo estoy con el Señor. Cuando aceptamos, escuche bien, cuando aceptamos la soberanía de Dios, entonces podemos atravesar los peores momentos de la mejor manera. ¿Cuántos pueden decir, Señor, este es un momento donde todo mundo, mire, donde todo mundo habla barbaridades? Había gente que casi nos miraba ahí en el Congreso y decía, argentinos pobrecitos, la están pasando tan mal, ¿no? Yo ya me sentía, en serio, me sentía con el taparrabos, ya que me decían, ¿cómo le hacen con todo eso? Y la verdad es que, ¿quiere que le diga algo? Digo, estoy gordo, tengo que hacer dieta, quiere decir que tan mal no la paso. O sea, aunque la higuera no florezca, aunque las cosas no estén como me parece,
Dios está conmigo y Él me hace atravesar las crisis de la mejor manera. Lo que no me va a privar, ¿sabe qué es? De luchar. Él sabe lo que hace y siempre lo va a hacer bien. Concluyo con Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean de ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado, diga conmigo, por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Familia, podrá pasar de todo. Créame que Dios sigue sentado en su trono y todo lo que pase en Argentina, en otros lugares del mundo, usted dirá la guerra, esto, el otro, a nadie le gusta, pero créame que todo sigue su curso gracias al Señor y usted y yo fuimos llamados a disfrutar de su soberanía. A veces las luchas son lo que necesitamos en la vida. De veras. ¿Sabes por qué estás luchando? Porque la mariposa tenía que luchar para que le crecieran las alas. En ocasiones, como este hombre de la historia del inicio del mensaje, nos preguntamos por qué Dios no busca otras maneras de hacernos crecer, de superar nuestros problemas. ¿Nunca usted se preguntó por qué Dios no usa otra manera para hacerme crecer, que tengo que pasar por lo que paso? Sí, es cierto, a veces nos preguntamos. La respuesta es que muchas veces si Dios nos permitiera progresar por nuestros propios medios sin obstáculos, seríamos inválidos y su poder no sería perfeccionado en nuestras vidas. De veras. Dígame la verdad, usted, las luchas que usted ha tenido, ya sea en su salud, en su vida, tantas veces, ¿no lo han hecho crecer? Conociendo que la soberanía de Dios es ilimitada, que todo lo sabe, hasta los pensamientos del corazón los conoce. Él es dueño y creador de todas las cosas. ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Humillémonos, rindamos nuestra vida y aprendamos a depender de Él, diciéndole, manéjala tú, Señor. ¿Quiere que le diga qué podemos hacer esta noche? Esta noche vamos a orar por nuestro país, pero no empiece, Señor, ¿qué pasa? Y si gana este, Señor, se va a caer esto y se va a caer el otro. Dios es ¿Cómo es? A ver, lo decimos en coro. Soberano. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Lo que nuestro Dios soberano decida. Y si no le gusta lo que pasa, nuestro Dios es. Mire, a mí me dijeron, ¿cuál de los tres te gusta? Ninguno. ¿Cuál candidato te gusta? Ninguno. ¿Pero vas a votar? Sí, ya tengo decidido a cuál voy a votar. ¿Pero quiere que le diga cuál me gusta? Ninguno. Pero Dios es. ¿Y Él qué va a hacer? Lo que Él quiera. ¿Y usted y yo qué vamos a hacer? Vamos a seguir peleándola. ¿Y usted y yo qué vamos a hacer? Vamos a ganar. ¿Y usted y yo a qué estamos destinados? A volar. Usted y yo estamos destinados, no a que volar porque vuela todo por el aire. Usted y yo, si la peleamos, sí, porque algunos dicen, bueno, porque va a volar todo por el aire y vamos a terminar todo volando. Escúcheme bien, usted y yo estamos destinados a pelearla y así usted y yo tendremos las alas de la mariposa. Amén. Póngase de pie este día. Dios sigue desarrollando las alas de la mariposa en tu vida. ¿Y por qué, Señor, cuando parece que me van a pagar el juicio, me salen con un martes 13? Porque las alas de la mariposa, Pedro, quieren ser desarrolladas en tu vida. ¿Y por qué cuando parece que todo sale bien me vienen con esas noticias? ¿Será que todavía a tus alas les falta un poquito más de lucha para salir del cascarón? Dios es soberano. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque mis pies son como de ciervas y tengo mis alturas donde puedo andar.
a pesar de la lucha.